Así es. Sabemos que hubo muchos problemas finalmente el tema de validar el padrón, porque es exactamente lo mismo. Se tiene que contar con un padrón base de militantes, y ahí es donde hubo un poco de problemas, pero finalmente sí fue bastante caro, pero al final fue con cargo a las prerrogativas del partido. Ahí fue al revés, digamos, nos tocó ahora fiscalizar a ellos cómo gastaron ellos esos recursos. O sea, entregaron ellos cuentas a nosotros en la materia de fiscalización. Ok, muy bien, invierte el papel. Bien. Es información pública lo que les decía, el padrón de militantes con apellidos, nombre, fecha de afiliación, entidad de residencia, así como los resultados de la autoridad de sus recursos una vez que estén concluidas. Atención, una vez que estén concluidas. Cuando hablamos ya de dictámenes consolidados, ya hablamos precisamente de la conclusión de una auditoría que se generó antes, ¿no? Antes de la presentación del informe, finalmente hay esas variables, ¿no? Bien. Justicia interna o justicia intrapartidaria. Los propios partidos tienen que establecer procedimientos de justicia intrapartidista que incluyan mecanismos alternativos de controversia. Era un problema latente que cuando se violaban los derechos político-electorales de un militante, resulta que dentro del partido político el militante tenía menos derechos que afuera propiamente como ciudadano. ¿Están de acuerdo? Dice, oye, pero el otro está en la Constitución. Sí, pero aquí conforme los estatutos de un partido político no tienes absolutamente ningún medio de defensa. Oye, resulta que la Constitución y los estatutos de los partidos políticos deben extender o expandir la protección constitucional dentro de los derechos de los propios militantes, ¿no? De todo ciudadano, votar, ser votado, afiliación política, postularse un cargo, etc. Bueno, pues resulta que dentro de los estatutos no existía tal. Entonces ahora existe ya la necesidad de que en los estatutos se contemplen mecanismos de justicia intrapartidaria que finalmente reflejen también mecanismos alternativos de solución en las controversias que se susciten entre el propio partido político y el militante. Bien, partidos políticos, aquí lo que hablábamos un poco el día de ayer, umbral legal, un componente del sistema electoral, 3%, para mantener su registro, y si mantienen su registro entonces tienen prerrogativas. Esto es importante. ¿Qué más? Acciones afirmativas. Los partidos políticos tienen que buscar la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos y en la postulación de candidatos. Cada partido tiene que determinar los criterios para garantizar la paridad en las candidaturas, en lo que se va a tomar en cuenta en la expectativa de ganar la elección. Sin embargo, lo que comentábamos con Roberto un poco el día de ayer en la práctica que está sucediendo, ¿no? Postulando así, en efecto, a mujeres en aquellos distritos donde saben que van a perder. Pero a lo mejor hay sorpresas, ¿no? Hay sorpresas. Les dan un distrito perdido y resulta que lo ganan. Así ha pasado en muchos partidos políticos, ¿eh? Bien. Los partidos políticos generan la paridad en su selección de las listas de candidatos, etcétera, etcétera, las prerrogativas. Aquí es un poco lo que vimos con la coalición total, con la coalición parcial, la coalición flexible. En el caso de coalición, cada partido conserva su propia representación ante los órganos del instituto y las mesas directivas de casilla. Es decir, no obstante que sea la coalición por el bien de todos, integrada por el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y PRD, finalmente se integra y se mantiene la representación en los órganos de dirección a nivel general, a nivel local y a nivel distrital. Bien, a coaliciones parciales y flexibles se les otorga tiempo, aire por separado. En las coaliciones totales el reparto es 30, como si fuera solo partido, 70 por separado, etc. Representación proporcional. Aquí es bien interesante porque se ha modificado un poco el tema de la fórmula. Para la asignación de espacios de representación proporcional a un partido político hay un primer concepto. El concepto se conoce como BNE o votación nacional emitida. ¿Y qué es la votación nacional emitida? Bien, del total de votos depositados en las urnas, VTE, votación total emitida, se le reduce o se le resta, primero, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el 3% de la votación. Los votos emitidos para candidatos independientes y votos nulos. Antes solamente eran votos para los votos de los partidos que no obtuvieron el 2% y solamente votos nulos. Ahora, con el tema de los candidatos independientes, es una figura adicional dentro de la fórmula. Entonces, reitero, para lograr consolidar un concepto llamado en representación proporcional votación nacional emitida, se parte de la VT, que es votación total emitida. De la VT le restamos
Partidos que no obtuvieron el 3%, su totalidad de votos, votos nulos y candidatos independientes. Le restamos estas tres cifras y eso nos da la votación nacional emitida. Ese es el primer elemento que tenemos para utilizar una fórmula electoral llamado cociente natural o fórmula de Hart en materia de representación proporcional. No se preocupen, no estoy desvariando esta hora. La siguiente sesión vamos a empezar a ver un poco, en las siguientes sesiones, el tema de la fórmula electoral. Son modelos matemáticos aplicados para la representación política, pero redactados a partir del régimen electoral de la legislación. Pues imagínense ustedes una legislación donde está la norma electoral que refleja una operación o modelo matemático que reduce o que genera, proyecta representación política, pero hay que aplicar fórmulas electorales. Esto es bien interesante, porque entonces ahí vamos a empezar a hablar de cociente natural, resto mayor y esquemas de sobre y subrepresentación en distritos electorales, en circunscripciones electorales plurinominales. Eso es bien interesante jugar con eso. Les platico. Si ustedes logran dominar el tema de la aplicación de las fórmulas electorales, muy pocas gentes manejan este tema. Es verdaderamente interesante. La primera vez que yo leí el artículo 14, no sé si me ayudan alguien de ustedes, Pati, a dar lectura al artículo 14 de la ley GIPE. El 15, por favor. 15, por favor, Patricia. Artículo 15 de la ley GIPE, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se entiende por votación total emitida la suma de todos los votos depositados en las urnas. Para los efectos de la aplicación de la fracción segunda del artículo 54, no me lo mucho, 54 de la Constitución, sí. Ah, ok. Ajá. 54 de la Constitución se entiende por votación válida emitida la que resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados. Segundo, en la aplicación de la fracción tercera del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados de representación proporcional se entenderá como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la votación total emitida los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el 3% de dicha votación, los votos emitidos para candidatos independientes y los